Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo número 2 es donde hemos estado por las últimas semanas. Es nuestro cuarto tema ya en la carta a los Colosenses. Y estamos aprendiendo en este capítulo 2, este llamado a estar aferrados a Cristo. Creo que uno de los mejores recuerdos que estoy seguro que de alguna manera todos tendrán, ya sea porque han tenido hijos o porque han visto niños muy chiquititos que están empezando a vivir. Creo que uno de los recuerdos más agradables y uno de los recuerdos más hermosos que quedan de los hijos cuando están pequeños son sus primeros pasos, cuando están comenzando a aprender a caminar. Y creo que todos tendremos estos recuerdos de esos primeros pasos como si fuera un gran logro. El día en que medios dieron 2 pasitos, 3 pasitos seguidos, además de la tensión de todos alrededor, uno los recuerda como un gran logro porque uno ve, bueno, uno se siente emocionado, uno se siente orgulloso, pero también se ve el rostro del niño que también está sumamente feliz porque está completando esta experiencia de avanzar, de dar algunos pasos. Y yo creo que cuando están dando estos pasitos y logran tomar la posición recta ya y pueden avanzar bien, qué emoción, ¿verdad? Queremos grabarles, tomarles fotos y tener esto como un gran recuerdo en nuestra mente. Recientemente me tocó estar viendo a un bebé que estaba empezando a caminar y entonces cada vez que llegaba a la casa decía, ¿cómo va? ¿Cómo va? Y ahí estaba intentándolo, pero daba un pasito, dos y se tiraba al suelo a gatear otra vez. Y los papás casi que a patadas, pará, camina. Porque queremos verlo completado. Y dejé de verlo por algunos días y cuando regresé y volví a verlo, ya las cosas habían cambiado. Ya estaba caminando. Pero ahora los padres ya no tenían una sonrisa de orgullo que ya está caminando. Ahora los padres tenían una angustia enorme porque ya está caminando. El miedo que ya está caminando. Ahora ya había estrenado las gradas una vez porque comenzó a caminar y él no entiende que la grada es diferente al piso normal y se fue por todas las gradas rebotando. Y entonces aquella emoción de repente se transforma en un poco de preocupación, porque primero quiero que camine, pero una vez está caminando, ay, pero es que ahora que camina, ¿y si se cae? ¿Y si se golpea? ¿Y cómo están de caros los ladrillos? Y que el niño me quiebre uno ahí, ¿cómo encuentro un ladrillo igualito? Una vez el niño camina, nos damos cuenta que las caídas son inevitables, que no por ya caminar tiene la capacidad de caminar bien y de caminar sin caerse. No porque ya aprendió a dar algunos pasos, va a saber moverse. Dar un par de pasitos es una cosa, pero caminar es otra. Y digo esto, hermanos, porque las escrituras describen la vida cristiana exactamente con términos muy similares a esto, a andar. Y en nuestra vida cristiana también, una cosa es dar unos pasitos, pero otra cosa es mantenernos caminando hacia donde debemos. Es interesante cómo la Biblia utiliza esa idea con tanta frecuencia, cómo la Biblia habla del andar con Dios como una metáfora de la vida del creyente. En el libro de Génesis, de inmediato comenzamos a leer Génesis y ahí encontramos que la Biblia dice que caminó Enoc con Dios, hablando de este andar. En Génesis capítulo 6 también se habla de Noé y cuando se está describiendo a Noé como este varón justo, un varón perfecto, un varón, dice que era perfecto en sus generaciones, pero además dice que Noé caminó con Dios. Cuando se está hablando de José, ya al final estuvimos leyendo también hace algunas semanas en José. Y entonces cuando la Biblia habla de José, dice que era un hombre que sus padres habían andado o caminado también con el Señor. A lo largo del Antiguo Testamento vemos repetida esta idea. En Deuteronomio el Señor le está hablando a su pueblo y les está diciendo que anden, que caminen en sus caminos.
También leemos en el Salmo 1, que creo que lo conocemos hasta de memoria, bienaventurado el varón que no anduvo, que no caminó. Y entonces esta idea está ahí repetida. El Salmo 119 también dice que son bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y el Nuevo Testamento sigue hablando de este tema. Segunda de Corintios habla de que andamos, caminamos por fe y no por vista. Y nuestro texto de hoy también nos va a llamar a un caminar específico, a un andar específico. Me parece que nuestro texto de hoy es justamente la preocupación del apóstol Pablo como la de mis amigos con su bebé empezando a caminar. Ok, ya dieron unos pasos, eso está genial, eso es maravilloso, qué alegría, ya dieron unos pasos en el Señor. Pero ahora necesito recordarles que tienen que caminar, mantenerse en Él. Dar unos pasos es una cosa, pero caminar, mantenerse caminando, eso es diferente. Hay peligros, hay caídas, hay accidentes, hay cosas en las que se traban, se para donde no debe. Todavía no se tiene tanta experiencia cuando se está comenzando. Y para aprender a caminar en el Señor, creería yo, y esto es lo que quisiera hablarles el día de hoy, que se necesita dar un primer paso y profundizar nuestro caminar con Cristo. ¿Qué vamos a aprender esta mañana con la ayuda del Señor en nuestro texto del día de hoy? Bueno, el Señor nos llama, Dios nos llama a profundizar en nuestro caminar con Cristo para fortalecer nuestra fe. Dios nos llama, nos llena, caminemos a que profundicemos, sea fortalecida. Hemos estado ya avanzando en los primeros versículos de este capítulo, pero ahora quisiera pedirles que lleguemos al versículo número 6 y el versículo número 7, que nos van a mostrar cómo este llamado es tan claro a nuestras vidas para que profundizar con Cristo, porque estamos viéndonos a nosotros mismos o viendo a alguien que queremos, a un amigo, a un creyente que está dando ya unos pasos en Cristo. Eso está maravilloso. Pero el llamado que tenemos, que usted tiene como creyente y que yo tengo como creyente, no es a mantenernos dando un par de pasitos medios tataratas. El llamado es a profundizar nuestro caminar con Él, a caminar verdaderamente en Él. Miren lo que dice la Escritura. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice, andad en Él, caminen en Él. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y agrega, además, abundando en acciones de gracias. Estudiamos ese versículo, esa parte final del versículo 7 hace algunas semanas, que ahora vamos a repasar un poquito de esto. Esta es la palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos? Señor, queremos darte gracias esta mañana porque tenemos esta bendición enorme, que consideramos nuestro regalo, nuestro privilegio de estar aquí reunidos delante de tu palabra, juntos como un cuerpo, como una familia, Señor, atentos a tu verdad, anhelando tu verdad, recibiendo tu palabra. Por favor, Señor, permítenos ser enseñados hoy, permite que podamos ser guiados el día de hoy, que podamos celebrar y agradecer estos primeros pasos que damos contigo, lo que hemos ya recorrido en ti, pero que también esta mañana podamos todos nosotros reconocer, sentir, Señor, el llamado que tú nos haces y tomarnos en serio este llamado a cuidar nuestro caminar contigo, a andar en ti, a caminar sin separarnos,
a profundizar nuestro caminar contigo. Que no debemos sino mantenernos firmes, Señor, en ti. Agradecemos todas las bondades que tú nos muestras en cada momento, Señor. Te damos las gracias hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Les decía que en nuestro texto de hoy, Dios nos llama a profundizar nuestro caminar con Cristo para fortalecer nuestra fe. Y lo que vamos a ver durante estos siguientes minutos con la ayuda del Señor es 3 maneras como podemos profundizar en este caminar con Cristo. 3 maneras en las que podemos avanzar hacia este llamado. Y estas 3 voy a mencionarlas rápidamente y luego iremos desarrollando cada una de ellas. Estas 3 maneras serían, número 1, debes estar adherido fuertemente a Cristo. Debes estar agarrado de Él. Y lo vamos a ver en un momento. Número 2, debes estar creciendo firme. Mantener un crecimiento constante y estando firme sin soltarte de Cristo. Y número 3, debes estar rebosando de gratitud, además por la obra de Cristo. Como ya hemos venido viendo estas semanas, el apóstol Pablo está muy agradecido con la iglesia de Colosas, porque aun cuando ellos estaban bajo amenazas, veíamos esto la semana pasada, si recuerdan, en el versículo 4, esto lo digo para que nadie os engañe. Él está diciendo, están en peligro de ser engañados, los están atacando todo el tiempo. El creyente está siendo sometido a un intenso ataque, a un enemigo que está ahí constantemente tratando de engañar. Pero el apóstol Pablo, cuando está pensando en los colosenses, dice, les digo todo esto para que nadie los engañe. Sin embargo, cuando pienso en ustedes, estoy lleno de gozo, porque me doy cuenta que a pesar de las amenazas, ustedes se están manteniendo fieles. Ustedes están guardando el orden del evangelio. Ustedes están viviendo bajo la enseñanza y bajo la verdad del evangelio. Y esto, dice el apóstol, me tiene lleno de gozo. Pero ahora, aun cuando está lleno de gozo, él pasa a decirles algo como, bueno, puesto que Jesucristo es la fuente de toda verdad y Jesucristo es la fuente de toda autoridad, por eso les he hablado todo lo anterior. Péguense a Cristo, agárrense de Cristo, ya que Él es todo lo que necesitan, manténganse unidos a Él. Es cierto, ustedes recibieron a Cristo en el pasado, pero ahora debo recordarles, manténganse en Él. Quizás no debo generalizar esto, pero me parece que a veces somos naturalmente como motivados o empujados a ir como decreciendo en nuestra pasión, en nuestros deseos, en lo que anhelamos con Cristo. Comenzamos bien, pero de repente comenzamos a ir como menguando, y las cosas se van debilitando en nosotros. Por eso, entonces ahora Él viene a decirles, sé que lo han hecho bien hasta acá. Miren el versículo 5, como Él terminaba diciendo, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y cuando Él está hablando de ellos, miren las palabras que utiliza, gozándome y mirando vuestro buen orden, la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¡Oh, qué orgullo del apóstol Pablo! Qué emoción recordar a estos hermanos. Me gozo cada vez que veo que ustedes siguen siendo fieles. Me gozo en saber que están firmes. Bien, hermanos. Pero entonces, versículo 6. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, continúen, sigan en Él. No bajen las manos. No comiencen a aflojar. No se comiencen a dormir en los laureles, como dice. Que no se les esté apagando la llama. Así como lo recibieron, así como han dado estos primeros pasitos con tanta emoción, manténganse haciéndolo. Esta parte de la carta es muy interesante porque, bueno, como ya sabemos, ya se nos ha explicado. Recuerdo el pastor Cristian nos hizo una gran explicación de esto cuando estaba en la carta de Efesios.
Y las cartas normalmente del apóstol Pablo tienen estas dos partes, una parte como doctrinal y teológica en la que tiene un punto marcado. La primera parte de las cartas está hablando la verdad, poniendo el fundamento de la verdad, pero luego la siguiente sección de la carta, él comienza a hablar como de una forma más práctica. Él comienza a decirnos cómo se debe vivir esta vida que ha enseñado previamente. Eso es en cada una de las cartas. Y en esta específica de Colosenses, estamos llegando justo al punto de transición, donde deja de hablar de todos los aspectos más doctrinales y ahora comienza a decirnos cómo se debe vivir lo que ha enseñado previamente. Y esto es lo que va a comenzar a hacer acá. El versículo 6, por tanto, identifica o marca claramente la parte anterior que tiene que ver con un aspecto más teológico, con lo que viene ahora. Y por eso ahora viene y dice, anden en él, continúen andando en él. El resto de la carta, de lo que sigue de aquí hacia adelante, él estará describiendo cómo debe ser una vida dedicada a Cristo. Y este pasaje específicamente describe los pasos iniciales de todo este viaje en Cristo. Pablo está aquí enseñándole a los colosenses que Dios quiere, una verdad que Dios quiere que todos los creyentes sepan. De hecho, la enseñanza en la Escritura no es simplemente para aquellos hermanos en Colosas hace más de 2000 años. Esta enseñanza es la verdad de Dios para nosotros el día de hoy. Lo que Dios quiere que todo creyente sepa es que un andar fiel con Cristo, un caminar en Él, como nos está llamando acá, requiere inevitablemente que busquemos la intimidad con Jesús, que aprendamos a encontrar satisfacción en la suficiencia de Cristo, que el creyente deje de vivir pensando cada día que hay algo que le está haciendo falta siempre. Este es el pensamiento y el actuar y el vivir natural de todo el que no conoce a Cristo. Tienen razón de vivir insatisfechos. Si les falta lo único verdaderamente importante. No importa cuánto dinero alguien pueda tener, si no tiene a Cristo, le sigue faltando todo. No importa cuánto trabajo alguien pueda tener, si no tiene a Cristo, le sigue faltando todo. No se trata de las relaciones que tenga, no se trata de si encontró su media naranja, porque es que cuando encuentre al hombre de mi vida o la mujer de mi vida, soy feliz. Si no tiene a Cristo, seguirá insatisfecho. No importa cuán bien se encuentre en su salud, en su físico, no importa cuán bien viva, si no tienen a Cristo, estarán insatisfechos. Pero, ¿y nosotros? Si tenemos a Cristo, ¿por qué vivir insatisfechos? ¿Por qué vivir en queja y sintiendo o expresando como que es que no, mi vida, es que no tengo, es que no soy, es que no he podido, es que no he logrado? ¿Cómo si tiene a Cristo? Él está diciéndonos acá, tienes que mantener una intimidad con Cristo de manera que Él sea, que esté satisfecho porque Él es suficiente. Hay aquí en este versículo número 6 dos expresiones que creo que son tan importantes poderlas comprender. De hecho, me parece que son expresiones que usamos frecuentemente o escuchamos frecuentemente. Él dice acá esto: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Qué significa recibir a Cristo? Hemos hablado, el pastor nos hablaba en los discipulados estos días temprano un poco de esto y hace un par de semanas recuerdo que se generaba una plática interesante. ¿Y qué debemos hacer? Queremos decirle a la gente que reciba a Cristo, queremos ganarnos a Cristo a la gente. ¿Qué significa recibir a Cristo conforme a lo que está hablando acá? El verbo recibisteis acá se refiere al hecho de alguien que escucha, escuchen esto, la predicación del evangelio. Alguien que escucha el evangelio de Cristo y cuando entiende el mensaje del evangelio, cuando comprende la verdad que le está siendo expuesta, responden positivamente al mensaje
abrazan el mensaje y lo creen. Cuando habla de recibir a Cristo, no se refiere aquí a que repita una oración, porque de nada sirve que repita una oración si no está creyendo algo. La gente no se salva por orar, la gente se salva por creer. Cuando la Biblia dice en Romanos, no dice que si repites una oración, dice si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, muy bien, esa parte está bien. Pero crees en tu corazón, entonces serás salvo. Lo que nos salva no son las palabras de nuestra boca, lo que nos salva es lo que creemos nosotros. Por eso no puede recibir a Cristo alguien si el evangelio no le es expuesto. Una persona no puede recibir a Cristo porque porque alguien iba pasando por la calle y le dijo, toma, llévese este papelito. Ahí lo ora cuando llegue a su casa. Tampoco puedo recibir a Cristo porque me están pasando ahí una nota y dice, repita esto, repita esta oración. No, si no está creyendo, no está recibiendo a Cristo. Tiene que ver con creer. Y miren esto porque también es tan importante que lo comprendamos. Recibir el evangelio y luego apartarse del evangelio. Eso es una señal de que no ha recibido a Cristo. Nadie podría recibirlo y luego apartarse de él. Porque si eso pasa, es que no ha creído. Si cree, estará aferrado a él. Si cree, reconoce su condición de pecador. Cuando hablo de entender el evangelio, me refiero a comprender que usted es un pecador. ¿No es eso lo que nos tiene aquí? Haber reconocido que somos pecadores, haber reconocido que no teníamos manera de nosotros acercarnos a Dios, éramos sus enemigos, éramos desconocidos de Él, rechazados por Él. Pero gracias a la obra de Cristo, Cristo fue entregado por nosotros y es su obra la que yo creo, yo lo creo a Él y entonces es que vengo a sus pies. Y entonces es que vengo y le recibo. ¿Cómo sé si verdaderamente he recibido a Cristo? Bueno, creo que una manera que podemos comprenderlo bien, solo hemos recibido de verdad, por decirlo de esta manera, a Cristo. Y hacemos de Él el fundamento de nuestra vida. Nadie podría decir, he recibido a Cristo y vivo separado de Él. Y vivo sin anhelarle a Él. Y vivo sin alimentarme de Él. Y vivo separado, independiente, alejado de Él. Probablemente ha aprendido mucha gente a ser buenos religiosos. Pero si Cristo no es el fundamento de nuestra vida, no pareciera que verdaderamente hemos recibido al Señor. Además, Pablo aquí no está hablando de recibir un mensaje. Habla específicamente de recibir a Cristo. No se trata de que si he abrazado una doctrina o he abrazado una congregación o me he sentido cómodo en la iglesia y me caen bien los hermanos. No se trata de esto, se trata de una convicción plena en Cristo. Hermanos, recibir a Cristo es vivir en comunión con Él. Recibir a Cristo es tener una vida nueva en Él. Los frutos hablan del árbol. Los frutos reflejan el árbol que hay. Bueno, así nuestra nueva vida. Si usted dice un día recibí a Cristo, pero su vida no es nueva, no puede estar pasando esto. Recibir a Cristo es ser fortalecidos en nuestro hombre interior por medio del Espíritu, como lo dice la Escritura. Es participar de una nueva creación. ¿Por qué podemos estar tan seguros? ¿Por qué puedo decir con tanta seguridad de que debería tener una nueva vida? Bueno, porque cuando hemos recibido a Cristo, lo que hemos recibido es el Evangelio. Y me encanta lo que dice un hermano, se llama Milton Vincent, en un libro que se llama Manual del Evangelio para Cristianos. Y él dice, el Evangelio no es una clase a la que vas a entrar en algún momento.
de tu vida cristiana, dice. El evangelio es todo el edificio donde recibes todas las clases que tienen que ver con la vida cristiana. Este mismo hombre decía, miren el poder de un volcán haciendo erupción, la fuerza de eso. Decía, miren el poder que hay, la fuerza que hay en el sol, que aún nosotros a cantidades enormes de distancia que ni podemos entender la distancia que tenemos con el sol, nos quema. Imagínense si nos acercáramos más. ¿Qué nivel de calor tiene eso? Decía, miren ustedes la velocidad de una estrella. Hay estrellas, hermanos, que viajan a 1.5 millones de kilómetros por hora. 1.5 millones de kilómetros por hora. Pero ¿saben qué es interesante? La Biblia nunca habla del poder de esas cosas. De la única situación a la que la Biblia se refiere como el poder de Dios se compara a, es el Evangelio. El Evangelio no puede llegar a la vida de alguien y dejarla como estaba. Cuando el Evangelio verdaderamente impacta una vida, esa vida no puede seguir siendo la misma. Y si eso no está pasando en alguien, no ha conocido el Evangelio. Y si eso no está despertando a alguien, es que no ha conocido el Evangelio. A esto se refiere él cuando está diciendo, ustedes, así como han recibido al Señor, así como han sido transformados, estos primeros pasos los dieron extraordinario, es lindo, es maravilloso lo que están viviendo. Hay algo interesante en este versículo también. Fíjense esto, dice, porque de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y este andad en Él, quizás sería el otro aspecto importante de aprender. ¿Qué significa andar en Él? Él está diciendo algo, habiendo recibido a Cristo, lo que continúa hoy es que anden en Él. Ya que pusieron el cimiento, y creo que esto sería más fácil de verlo así, ya que pusieron un fundamento, que es Cristo, ahora construyan sobre Él. Ahora basen su vida, pongan ese nuevo fundamento para su vida y levanten, edifiquen su vida sobre Él. Este andar en Cristo quizás podríamos presentarlo como que tiene varios matices y que deberíamos de mantenerlos en mente nosotros. Andar significa perseverar, ser firmes. Andar nos da esta idea de hemos comenzado una nueva vida en Cristo, ahora debemos seguir y mantenernos en ella, viviendo en Él sin desviarnos, viviendo en Él sin separarnos. No basta con la experiencia inicial de creer a Cristo. Otra vez, como el ejemplo en el bebé. Qué lindo cuando va ahí y de repente se para y usted ya bien piensa, va para atrás, pero logra equilibrarse y vuelve a dar pasos. Eso está genial. Pero si se queda así toda la vida, ese no es el plan. Ya está el fundamento, ya supo tener el equilibrio. Ahora avance, papito. Y después de una semana, corra. Y que vaya mejorando. Esto es también cuando se trata de Cristo. Andar en Cristo entonces significa perseverancia y firmeza. Pero además, andar en Cristo podemos entender que implica también una conducta consecuente. Este andar se refiere también a la manera en que una persona se comporta, al estilo de vida que adopta. Ya no anda conforme a la carne, ya no anda conforme a sus vicios, ya no anda conforme a sus mañas, ya no anda conforme a su antigua vida cuando no conocía a Cristo, ya no anda conforme a las costumbres de todo el mundo, ya no anda conforme a la cultura. Ahora anda conforme a Cristo. Esta conducta consecuente está refiriéndose a la idea de ahora habla como Cristo, ahora vive como Cristo, ahora sus deseos son los de Cristo. Podría también tomar este matiz, perseverancia, conducta consecuente,
Creo que también podría implicar un poco de una comunión intensa. ¿Cómo alguien que conozca a Cristo no va a querer pasar tiempo con Él, conocerle mejor? Se ha puesto su fe en Él, quiere caminar en Él y progresar y avanzar en Él. Siempre me gusta pensar, y creo que se lo he dicho demasiadas veces, la vida cristiana nunca tiene una idea de estancamiento. El cristiano nunca está ahí estancado, tiene que crecer, tiene que avanzar, porque si no crece, decrece, pero nunca está en un nivel parejo, fijo, sin avanzar. Entonces, lo que el apóstol está diciendo acá, que el Señor nos está diciendo en la Escritura, de la manera en que ustedes han puesto esa confianza en Cristo, que han recibido a Cristo, no han hecho una profesión de fe, han recibido a Él, caminan en Él, tienen una nueva vida en Él. Entonces esto se ve reflejado en su andar. Y nuestro tema de hoy es cómo podemos profundizar en este andar, cómo profundizo mi caminar con el Señor. Y el texto nos mostrará 3 maneras de poder hacer eso. La primera de ellas, número 1, debes estar adherido fuertemente a Cristo. Miren el versículo 7 cómo inicia. El versículo 7 dice, arraigados. ¿A qué les suena arraigados? ¿No es cierto que suena como agrícola? Suena como a campo, a raíz, a estar sembrado. Pero esta idea de arraigado transmite la idea de la raíz que está metida, está revuelta ahí adentro con todas las otras cosas a fin de hacerlo tan fuerte, tan sólido. Está adherido, está pegado. Dígame alguna otra palabra aquí de caliche salvadoreño que nos exprese mejor esto, para poderle enseñar aquí a FIF nuestro hermoso lenguaje. Pero es esto lo que transmite, ¿sí se entiende? Arraigado, es pegado, unido, enraizado, unido a esta raíz. Y esto habla, hermanos, de nuestra condición, lo que debería de ser nuestra condición, nuestra comunión, nuestra forma de vivir en Cristo. Hay 2 imágenes acá en esta declaración que creo que nos lo dejan claro. Está hablando aquí de esta idea de un árbol y está diciendo que el creyente debe ser como un árbol imponente que tiene sus raíces profundamente plantadas en la tierra. Cuando vienen estos vientos, no estos que están ahorita, porque tampoco es para tanto, ¿verdad? Está rico, pero no es para tanto. Pero de repente vienen estos vientos, estos tornados, que gracias a Dios no los vemos aquí de esa manera en que suceden en otros lugares. Creo que esta semana en Houston hubo un tornado que fue terrible, todo lo que se arrancó y se llevó, y a veces terminan, esto es interesante porque a veces se terminan llevando casas, levantan casas, y de repente usted ve a los lados que hay árboles, y el árbol se mantiene firme. Y a veces terminan dejando el árbol pelón, porque le puede arrancar todo lo que tenga arriba. Pero las raíces están tan metidas, están tan amarradas por dentro, que no lo puede mover. Creo que el punto que debemos considerar y lo que debemos tener en cuenta en este aspecto es el énfasis al fuerte, en mantener un fuerte apego, en un flujo con la unión con Cristo que nos produzca alimento, que nos mantenga fuertes. Lo que nos está diciendo el Señor acá es que el creyente debe caminar en una comunión, y una comunión continua, y una comunión ininterrumpida con Cristo. La vida y la mente del creyente deben estar enfocadas en Cristo, sin interrupciones, sin estorbos,
a fin de sacar todo el alimento de él. Saben que cuando estas raíces están así de firmes y están tan metidas, enraizadas, adheridas por debajo, no solo está ahí para darle estabilidad, no solo está ahí para darle firmeza, eso asegura que este árbol no se va a derrumbar, no se lo va a llevar el próximo ventarrón que pase. No solo garantiza su firmeza, sino que además, entre más enraizado esté, más alimento está recibiendo el árbol, más fuerte será, más lindas sus ramas, más lindas sus hojas. Y de esto es lo que nos habla el versículo a nosotros. Para profundizar nuestro caminar con Cristo, debemos estar enraizados con Él, tanto para mantenernos firmes como para alimentarnos. Debemos permitir que el Señor, por medio de su palabra, por medio de nuestra búsqueda en oración, por medio de nuestros tiempos devocionales, por medio de las disciplinas espirituales que estamos aprendiendo los miércoles, por medio de todo esto, nosotros seamos fuertes. ¿Por qué? Porque aunque estamos ya en el versículo 7, usted no se debe de olvidar que el versículo 4 dice, estén atentos que nadie los engañe. Porque muchos son engañados porque dejaron de alimentarse y dejamos de tener esta imagen de dejamos de vernos espiritualmente como un ceibón, un gran árbol de eso, y pasamos a ser un chiribisquito. Espiritualmente hablando, no me refiero físicamente, porque no, si se tratara físicamente, que vemos buenos trozos aquí, troncos. Nuestra vida espiritual, hermanos, no hay nada más que pueda traerle alimento y sustento a su vida espiritual, sino es Cristo y su palabra. Todo lo demás es solo chatarra, es basura a nuestra vida espiritual. Que se sepa toda la historia de la novela no le trae fortaleza a su vida espiritual. Que se conozca todas las canciones que hay de Bad Bunny, no sé. Eso es lo que he escuchado cuando me subo ahí con ustedes en su carro, en su casa, solo esa música. Saber todo eso no le trae fortaleza. Ni tampoco que tenga toda la música de Marcos Witt escuchándola todo el día. Eso no es lo que traerá fortaleza. No digo que no tiene que escuchar música cristiana, solo estoy diciendo, eso no es el alimento. El alimento de nuestra vida tiene que ver con la palabra. Tiene que ver con la plena comprensión, el entendimiento de Cristo. Hermanos, qué cosa tan hermosa levantarse en la mañana y leer la Escritura y ser alimentado por la Escritura. ¿Por qué hacemos esto? Es que necesito estar pegado a la raíz. Necesito enraizarme cada vez más a Cristo. Y no hay nada más en donde pueda encontrar ese alimento. Debo crecer porque si lo pensamos con un árbol, si un árbol deja de crecer, muere. Si el árbol es cortado de la raíz, muere. El árbol recibe su alimento a través de la raíz. El árbol está anclado en la manera en que está enraizado. De esta misma manera, la vida en un creyente no se debe medir, y por favor guarden esto en su corazón, la vida del creyente no se mide por sus manifestaciones externas. No tiene que ver con cómo se ve, no tiene que ver con mi apariencia de cristiano. No tiene que ver con que si tengo una Biblia puesta sobre mi escritorio. No tiene que ver con cuántas veces se persina en el día. No tiene que ver con cuántas veces se sienta a hacer cosas de cristiano, o cuánto mira el internet cosas cristianas. La vida de un creyente se manifiesta en la autenticidad de su relación con Cristo. No se trata de cuánto sirvo yo en la iglesia. Puede servir las 24 horas del día en la iglesia. Puede ser el mejor religioso de la iglesia. Pero su vida en su relación con Cristo no es auténtica.
no tiene una comunión verdadera, no hay una vida de oración, no hay una comunión, no hay un acercamiento a Él por su palabra, no hay un deseo de conocer, de aprender un poco más. Eso es lo que verdaderamente, ahí es donde vemos la vida en un creyente. Hay algo interesante acá que no lo notamos así tan prontamente en nuestro idioma, pero cuando aquí habla de estar arraigados, es interesante porque en el original está hablando de una cosa que los estudiosos, como el pastor Cristian, entienden, y le llaman que está en un participio perfecto. Quiere decir que es una obra que fue hecha antes y ya está hecha. No tiene que seguirlo haciendo. Este arraigado es interesante porque tiene que ver con lo que Cristo hizo ya y haber recibido, haberle conocido, está hecho y ya estuvo. No tiene que volverlo a hacer. Solo tiene que seguir ahí manteniéndose. Y menciono esto porque las siguientes palabras que vienen ahí, arraigados, está hablando de algo que ya sucedió en el pasado, pero con todo lo que continúa sobre edificados en Él, confirmados en Él y enseñar y mantenerse en gratitud, todo eso habla de un presente, habla de algo que continuamente tenemos que estar haciendo. El arraigados no, porque no tenemos que vivir cambiando cada vez el fundamento. No está diciendo tienen que ir arraigándose cada vez. No está diciendo tienen que ir renovando su conocimiento. Es interesante cómo en cuestiones de tecnología todo está cambiando tan pronto. Apenas aprende a usar un sistema y ya quedó obsoleto y viene algo nuevo. Por fin logré entender para qué servía tanto botón en el teléfono. Y quitaron todos los botones. Por fin aprendí a usar ya el sistema que ahora está usando y cambiaron todo ahora porque lo van haciendo, cada vez está evolucionando. ¿Sabe que eso nunca pasa en el evangelio? Al contrario, debemos protegernos de todo loco que venga diciendo que halló algo nuevo. Cuando venga uno diciendo que viene con nueva revelación, tengo un nuevo descubrimiento, el Señor me acaba de dar algo nuevo, huya de Satanás. Estamos arraigados a la verdad que no cambia. Este es el mismo evangelio que predicaron los apóstoles en la iglesia primitiva. Este es el mismo evangelio que predicó Lutero y Calvino en el tiempo de la Reforma. Este es el mismo evangelio que llegó a este país hace 150 años. El evangelio nunca cambia. Estamos arraigados a ese mismo evangelio. Hermanos, y esa es nuestra confianza. No tenemos que estar aquí esperando a ver qué de nuevo va a mandar el Señor. No, todo está ahí en su palabra. No busque lo nuevo, no busque la nueva revelación, no busque a la bruja, a la hermana que profetiza las cosas nuevas, que me anuncia lo que va a venir. Vaya a la palabra y anhele la palabra y busque a Cristo. En la palabra y en Cristo encontrará las respuestas que quiere. Resumiendo, entonces, aquí dice que debemos estar arraigados a Él. ¿Por qué? Porque la raíz es la que da estabilidad al árbol. Los árboles más estables son los que las raíces están más agarradas y más profundas. Además, la vida de un árbol depende de esa raíz también. Y no puede cortarla de ahí. Si la arranca de ahí, se destruye. Entonces, la primera manera en que podemos profundizar nuestro caminar con Cristo es estar adherido fuertemente al Señor. Número 2, debemos estar creciendo firmes, sin soltarnos de Cristo. Y esto lo sigue diciendo el mismo versículo 7. Dice, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. La palabra sobreedificado aquí habla de construir algo sobre algo que ya está puesto. Otra vez, no tiene que cambiar el fundamento. Es Cristo siempre el fundamento. Y aquí habla de esto, de sobreedificar, de continuar construyendo algo sobre una base que ya está ahí establecida. Dicho en otra manera, una vez las raíces están puestas, el árbol puede crecer.
Una vez las raíces se plantaron, el árbol puede seguir creciendo. O si lo llevamos al área de la construcción, que es un poco la idea que transmite acá. Una vez los cimientos están establecidos, entonces podemos comenzar a levantar sobre eso. Podemos comenzar a edificar encima. Cristo entonces no solo es el fundamento o la piedra angular como lo hemos entendido también, sino que también Cristo es el modelo sobre el cual se edifica. Cristo es el ejemplo que nosotros continuamos siguiendo, sobre el que vamos aprendiendo a ser edificados. Cuando habla de estar sobre edificados, se está refiriendo a crecer en Cristo, a seguir su ejemplo. ¿Y dónde vamos a conocer el ejemplo de Cristo? Esa es la palabra. Es seguir su ejemplo, es andar en sus caminos, es obedecer su instrucción, es llegar a ser semejantes a Él. Bajo ese fundamento nosotros continuamos edificando nuestra vida. Pero Él es el ideal, Él es el prototipo, Él es el diseño. Él es la meta, además, de nuestra edificación. Y cuando habla aquí de ser también confirmados en la fe, este confirmado se refiere a asegurar nuestra elección. Este confirmado se refiere a hacer que algo se mantenga firme, estable, seguro, a consolidar, a fortalecer. Entonces el creyente, cada uno de nosotros, debe vivir establecido en la fe, tal y como se ha enseñado. Y cuando está hablando de esta enseñanza previa, no se está refiriendo a lo que aprendió usted de sus abuelitos, ni está refiriéndose a lo que aprendió usted en la iglesia donde nació en Cristo, o a la iglesia en la que se crió. Está llevando una vez más a la enseñanza de la Escritura, la enseñanza establecida en la Escritura, a la verdad de Cristo establecida acá por medio de los apóstoles, por medio de los escritos de la palabra. Pastor Cristian nos ha estado recordando estos domingos y el martes estaba con él en su clase y él repetía esto, decía: un púlpito fuerte produce una iglesia fuerte. Y cada vez que oigo esto pienso, es tan veraz esta verdad. Pero el púlpito fuerte, refiriéndose a fuerza en el sentido de sostener la palabra, de afirmar la palabra, de hablar la verdad de la palabra. Normalmente no es un púlpito agradable al oído del cristiano común en nuestros días. Y por eso los púlpitos no se atreven a ser fuertes. Porque si el púlpito es fuerte, la iglesia no quiere oírlo. Y a veces pareciera que nos importa más darle a la gente lo que quiere que hacer lo que Dios nos manda. Entonces estamos en una gran necesidad. Que haya un púlpito fuerte. Solo estoy tratando de quitarme la pelota de mi lado. Necesitamos un púlpito fuerte. Pero necesitamos creyentes que estén ansiosos, anhelantes de recibir la palabra como es. Que al final, cuando una vez está recibiendo la verdad de Dios, tal y como Él la escribe, la dejó para nosotros, entramos en una dinámica diferente, porque empezamos a valorar lo que de verdad vale. Empezamos a darle importancia a lo que de verdad tiene importancia. Empezamos a entender que de poco sería útil que nos viniéramos a pasar estas horas de la mañana en la iglesia y entonces solo pasáramos aquí poniéndole las manos a todos encima y diciéndole: este año el Señor te devolverá todo lo que has perdido. Este año te va a restituir al doble. 7 veces viene para ti la prosperidad que tú quieres. Y sería entretenido estar aquí haciendo todo este show de mentira. Pero esto no estuviera trayendo ningún crecimiento, ninguna solidez, porque sabe, cuando hacen todo eso, la gente sale feliz del culto, entretenidísima, feliz, creyendo. Andan diciendo todo el día: yo lo creo. Pero ¿de qué sirve que crea las palabras de un hombre si no conoce las palabras de Cristo y esas no las cree?
Aquí habla claramente de mantenerse fortalecido, de mantenerse confirmado en la fe de la Escritura. No en lo que recibo, no en lo que me viene, no en lo que me está cayendo. Estar confirmados en Él está indicándonos que nos vamos pareciendo cada día más a Cristo. No nos parecemos más a Cristo cuando descuidamos su palabra. No funciona. No nos parecemos más a Cristo, ni podemos crecer en el conocimiento de Él mientras ignoramos lo que Él ha revelado en la Escritura. No es de esta manera. No crecemos ni podemos edificarnos en Él si cada vez estamos tratando de correr bajo las últimas modas teológicas, doctrinales, el nuevo movimiento del espíritu, la nueva ola. Es que dicen unas cosas tan chistosas. La nueva ola, está viniendo una nueva ola. El nuevo avivamiento, ¿verdad? Estoy tratando de recordarme una cosa que Raúl nos mandaba de la cuarta dimensión, una cuarta dimensión del evangelio. Dios mío, dicen, una burrada. La auténtica vida cristiana se caracteriza porque cada día se parece más a Cristo. No porque se vuelva más ambicioso, más materialista. Ese no era el ejemplo de Cristo. Las preocupaciones de Cristo no tenían que ver con qué tipo de burro usaba, qué cascos iba a usar el burro que andaba. Las preocupaciones de Cristo no tenían que ver con la ropa que se iba a andar poniendo encima. Las preocupaciones de Cristo tenían que ver con los negocios de su Padre. Tenía que ver con ir y buscar al Señor cada mañana, con buscar su voluntad. No iba a orar diciéndole, vengo a decretar y vengo a ordenar ahora que los cielos se detienen y los vientos paran y la cruz se va para otro lado. No oró así. Fue y oró por lo que le importaba. Señor, que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. No se decreta, no se anuncia, no se proclama. Buscamos su voluntad. Hermanos, debemos estar dispuestos siempre a aprender. Debemos estar siempre dispuestos a ser enseñados si se trata de la verdad de la Escritura. El verdadero crecimiento espiritual tiene que ver con nuestra profundizar en la verdad que ya hemos recibido del Evangelio, más que en encontrar lo nuevo. Entonces, para profundizar en nuestro caminar con Cristo, dijimos, debemos estar adheridos fuertemente a Cristo. Debemos mantenernos creciendo firmes sin soltarnos de Cristo, sin cambiarlo por lo moderno, por lo nuevo que está saliendo, por los nuevos tipos de culto que hay. Ahora los cultos son un show lindo. Más barato ir a un culto de domingo en una iglesia con todos esos espectáculos que hacen que ir a pagar un circo. Igual me da risa. Bueno, hasta me salgo con alguna promesa. No, se trata de no cambiar a Cristo, de no ser fascinado por las cosas que también la vida cristiana está produciendo. Pero número 3, profundizamos en nuestro caminar con Cristo cuando estamos rebosando de gratitud por la obra que Él ha hecho. Rebosando de gratitud. Qué expresión tan hermosa. Lo estudiamos hace menos de un mes, creo yo. Abundando en acciones de gracia, dice el final del versículo 7. Un creyente debe caminar cada día rebosando de acciones de gracia. Y cuando hablamos de esto hace un mes, no voy a repetir todo el sermón porque quizá ustedes me van a bajar. Pero ahora creo que será más fácil comprenderlo. No voy a tener que explicarlo mucho porque creo que será más fácil comprenderlo porque ya hemos recorrido los 6 versículos anteriores. Cuando viene y dice que el creyente debe estar rebosando de gratitud, aquí no está refiriéndose en lo más mínimo a cualquier cosa material.
No se trata de estar rebosando de gratitud porque ahora en la mañana pude tomarme un café y me regalaron unos pancitos bien ricos. No se está refiriendo aquí a estar rebosando de gratitud porque ahora viene vestido con las ropas que tanto quería un día tener y ahora ya las tiene. No está refiriendo aquí a rebosar de gratitud porque le está saliendo bien, terminó bien su primer mes de trabajo, de negocio y las cosas han ido marchando bien. No habla de rebosar gratitud por estos motivos. Aquí claramente todo el contexto que hemos estado viendo nos deja entender que este rebosar de gratitud es la obra de Cristo. Es exactamente el fundamento de nuestra gratitud. Todos los versículos estos anteriores están apuntando a ese momento en el que está hablándoles de su conversión. No está diciéndoles que den gracias porque pasaron de ser irreligiosos a volverse gente religiosa. Habla de algo más fundamental que esto. El apóstol les está diciendo a los colosenses, deben estar agradecidos, porque si yo no mal recuerdo, y ustedes deben recordarles, es algo como esto lo que les dice. Hace algún tiempo ustedes solo eran un grupo en una ciudad que se llama Colosas, viviendo sin dirección, sin esperanza, sin futuro de ninguna manera. Y de repente llegó ahí un hombrecito que se llama Epafras, y Epafras comenzó a encontrar la manera de hablarles del evangelio y comenzó a contarles del evangelio. No les comenzó a contar historias espectaculares para impresionarlos, no les comenzó a dar un montón de promesas y de ideas raras. Lo que comenzó a hablarles era de un hombre. Ese hombre era Jesús de Nazaret. Y lo que les mostró, de lo que les evidenció, es que este Jesús de Nazaret es el hombre que cumplía con todas las profecías del Antiguo Testamento. Que tal y como había sido escrito, ese hombre fue despreciado, fue rechazado por la gente, fue colgado en una cruz. Y que estando ahí en esa cruz, ese hombre llevó el sacrificio por el pecado de todos. Gracias a esa obra, si los hombres se vuelven a él, hombres y mujeres se vuelven a él en arrepentimiento y en su fe, entonces el que lo haga así conocería la paz de Dios. Y aquellos hombres y mujeres de Colosas escucharon el mensaje, creyeron el mensaje, no porque les nació a ellos, esto es porque esta es la voluntad de Dios para los que tiene escogidos él. Esa gente escuchó el mensaje y lo recibió, abrazaron el mensaje del evangelio. Y ahora, en consecuencia a esto, ellos deben estar sobreabundando de gratitud, rebosando de gratitud, abundando en acciones de gracias, como dice aquí el versículo. Recuerdo que aquel día les contaba, les decía, ¿cómo sería que andar caminando con este vaso que estuviera aquí rebalsándose de agua? ¿No es cierto? Donde sea que va, donde sea que caminara, iría chorreándolos a todos acá. Porque brota, se sale de él esa gratitud. Y eso debería ser nuestras vidas. ¿Por qué estar agradecidos? ¿Por qué deben estar ustedes agradecidos, hermano? Por favor, no me digan por los huevitos, por los frijolitos. Sí, debe estar agradecido por eso. Pero usted debe estar primordialmente, fundamentalmente agradecido porque Cristo le salvó, porque Cristo le dio vida. La pregunta esta mañana es, ¿hemos entendido nosotros esta verdad? ¿Hemos entendido estas buenas nuevas del evangelio? ¿Hemos entendido quién es este Jesús de Nazaret que vino a nuestro favor, que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir? La vida que deberíamos vivir, pero nosotros no podemos. Y que Él pagó plenamente la pena que nosotros nos merecíamos. Que Él cubrió la cuenta que todos nosotros debíamos. Antes de conocerle a Él, todos nosotros estábamos alejados de Dios. Y miren esto, que es también hermoso entenderlo. Todos estábamos alejados de Dios y ninguno de nosotros iba a mover un solo pelo para acercarse a Él. Ninguno de nosotros lo iba a hacer. Jamás alguien lo hace. Nadie nunca se levanta y dice,
amanecido con ganas de buscar a Dios. Nunca iban a ser de nosotros, porque estamos muertos espiritualmente, porque nuestro corazón es pecaminoso, porque todos nuestros deseos son contra Él. Esto es lo grandioso del Evangelio, que estando nosotros en esa condición, estando muertos en nuestros delitos y pecados, fue Él quien se acercó a nosotros. Fue Él quien vino a nosotros y quien en su gracia y en su inmenso amor nos atrajo a Él. ¿No es ese un motivo para estar rebosando de gratitud el día de hoy? Ese es nuestro gran regalo. Hoy, hermanos queridos, el Señor nos ha llamado a que profundicemos nuestro caminar con Cristo para fortalecer nuestra fe. Y hemos hablado de 3 maneras para hacer esto. Número 1, estar adheridos fuertemente a Cristo. Número 2, estar creciendo firmes sin soltarnos de Cristo. Y número 3, estar rebosando de gratitud por la obra de Cristo. Hermanos, necesitamos pensar mucho más en esto. Hay un libro que se llama Disciplinas de la Gracia, algo así, hermano Jerry Bridges. Y uno de esos capítulos dice, predícate el Evangelio a ti mismo. Y cuando yo lo vi ese capítulo, me llamó la atención porque dije, ¿cómo predícate el Evangelio a ti mismo? Porque estoy pensando todo el tiempo que el Evangelio debe ser expuesto a quienes no conocen a Cristo. Pero después de leer eso y ese capítulo del libro, y además todo el contenido y las referencias que tiene, dije, necesito predicarme el Evangelio cada día a mí mismo. Y ahora quiero transmitirles a ustedes esto, porque claramente la Biblia nos muestra que el Evangelio debe ser enseñado tanto a los creyentes como a los no creyentes. No solo a los no creyentes, también debemos nosotros constantemente ser recordados de eso. Y queremos hacerlo también nosotros cuando les predicamos aquí en la iglesia. Es interesante porque las cartas que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, la carta de Pablo a los romanos, se le está escribiendo a los creyentes en Roma. Y lo que hace es explicarles el Evangelio que ya han conocido, pero se los está recordando. Nosotros estamos leyendo ahora en Colosenses, hemos leído ya, estudiado Efesios, hemos estudiado ya Filipenses y constantemente vemos estos recordatorios del Evangelio para todos los creyentes, porque es algo que no deberíamos olvidar en ningún momento y debemos tenerlo claro en nuestras mentes, la verdad, cada verdad del Evangelio. Necesitamos volver a predicarnos y a recordar el Evangelio. Si puede hacerlo cada día, hágalo cada día. Y entonces comience a preguntarse cómo aplica, qué era lo que a usted le correspondía, cuál era su condición antes de Cristo, qué es lo que correspondía a usted antes de Cristo y cuál es su condición ahora. Y cómo todo eso cambió. ¿Cómo cambió su destino anterior y su destino ahora? ¿Cómo cambió la vida que llevaba antes con la vida que lleva ahora? Es solamente por Cristo, es su verdad. Y entonces recuerde esta verdad y agradezca a Dios y bendiga al Señor. Porque Él nos tomó y Él nos puso. Decía Colosenses capítulo 1, en el capítulo 1, que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas en el que vivíamos al reino de su amado Hijo. Ese es nuestro gran regalo. Esa es la gran obra del Evangelio. Ahora, les hago una pregunta. Después de escuchar todo esto que ahora hemos hablado, ¿cómo podríamos nosotros responder a este mensaje? ¿De qué manera práctica nosotros podríamos responder a este mensaje? ¿Qué es lo que usted debería de salir a hacer cuando terminemos nuestro servicio ahora para tomar en cuenta este mensaje? ¿Qué pasos prácticos podríamos dar para responder a este mensaje? Si tienen alguna idea, compártanla. Yo creo que sería muy útil disciplinarnos a buscar al Señor diariamente.
pegarnos cada día, de herirnos cada día, cada mañana, antes del diario, antes de no sé qué hacen, lo que hacen cada mañana. Antes de todo, vaya y busque al Señor. Vaya y ora al Señor. Vaya y agradezca la obra del Señor. Busque utilizar cada día un tiempo para su vida devocional. Este libro no es un libro. Este no es un paquín. Este no es... Ya no hay paquines. Le veo cara como que nadie me entiende lo que estoy diciendo. Este libro no es un libro de motivación. No. Es la palabra de Dios. Nuestro tiempo ante esta palabra no es un tiempo perdido. Vaya y busque al Señor cada día. Dedique un tiempo cada vez para estudiar más, para conocer más al Señor. Manténgase en el discipulado, manténgase en cada oportunidad que tengamos para aprender. Practique la gratitud al Señor por su obra. Está bien, dé gracias por todo lo que tiene. Sea agradecido y quite la queja de su vida. La queja es tan horrible. Hablábamos un día de esto en mi casa, estábamos leyendo en el libro de Números y dice, llegó a oídos del Señor las quejas de su pueblo. Y lo que seguía diciendo es de terror. Bueno, otra vez el Señor nos vuelve a hablar del fuego. Dice ese versículo en Números que cuando el Señor escuchó las quejas de su pueblo, se enfureció el Señor a escuchar al pueblo quejarse. Y como resultado de eso, mandó fuego para que quemaran una parte del campamento. Así que cuando se esté quejando en la casa, hágase un ladito porque tal vez... Pero lo que estoy tratando de decir es, sean agradecidos por las cosas. Muy bien, quite la queja y sea agradecido. Hermanos, pero nunca dejen de estar agradecidos primordialmente por la obra de Cristo que nos salvó. Cada día alabe al Señor por haberle salvado. Reconozca cada día el poder del Evangelio. No solo al darnos cuenta de lo que ha hecho por nosotros, sino lo que está haciendo en el resto del pueblo de Dios. Tenemos que responder en gratitud y en alabanza del Señor por su bondad. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos fortalezca para que eso pase. Amén. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú eres quien nos bendice. Tú eres quien nos da la oportunidad, la bendición, el regalo de estar aquí esta mañana y de ser expuestos a tu palabra. De ti, Señor, es que recibimos esto. No tiene que ver con nosotros, nuestros méritos, nuestras buenas intenciones, nuestro buen corazón. Todo viene de ti, todo es por ti, Señor. Y por eso tenemos que vivir agradecidos. Señor, yo anhelo para mi propia vida, pero también anhelo para mis hermanos. Ser movidos, guiados, animados, cuidándonos, animándonos unos a otros, a caminar en ti, a profundizar nuestro caminar contigo, Señor. A mantenernos en los pasos que te honran a ti, que te bendicen a ti, que te dan gloria a ti, Señor. Señor hermoso, ayúdanos a que cada día podamos ser fortalecidos en esta verdad, a que cada día podamos echar más raíces y estar más fuertes, tomados de ti, de tu verdad, a que podamos siempre estar creciendo en ti, Señor, sin separarnos, sin soltarnos de ti, que nuestros corazones estén desbordando gratitud en todo lo que hacemos. Por favor, auxílianos, ayúdanos, socórrenos en este anhelo, Señor, en este llamado que tú nos haces el día de hoy. Agradecemos toda tu bondad, Dios hermoso. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.